Hola, mi nombre es Ángela Carrasco López, soy estudiante de la Universidad de Vallejo y mi grupo y yo le estaremos informando todo lo que aconteció acerca del Grupo Norte. Mi grupo está conformado por Vallarta Tapullima, Celeste Andrea, Vaz Estello José Luis, Calle Huanca Walter Miguel, Flores Ruiz Fran Ángelo, Ortiz Calderón Luis Miguel, Rimacho Chupingago José Fernando, Vergara Tafur Marco Antonio, Valle Díaz Paola, Saavedra Yashi Valentina. En 1915 surgió el grupo Norte, llamado en ese entonces como la Bohemia de Trujillo o Bohemia Trujillana. En 1923 adoptó el nombre oficial llamado el Grupo Norte. En 1930 terminó su vigencia. A continuación, mis compañeros les estarán informando más detalladamente cómo aconteció y quiénes fueron sus integrantes del Grupo Norte. Hoy hablaré de los líderes del Grupo Norte, ya que dentro del Grupo Norte tenemos a Antenor Orrego y José Eulogio, quienes fueron inspirados y líderes del Grupo Norte. Y entre sus miembros más destacados tenemos a César Vallejo, Víctor Raúl Ayala y Ciro Alegría. Ellos no solamente eran grandes, no solo eran simplemente compañeros, sino grandes amigos incondicionales. José Eulogio tomó la jefatura en el año 1914 y hasta el año 1918, y luego Antenor Orrego tomó en el año 1923, ya fundando el Diario Norte. Una de las razones para que Eulogio Garrido y Antenor Orrego dieran inicio a la formación del grupo, ya que fue luchar por la desigualdad entre los peruanos utilizando sus principios justos, y es por esa razón que siempre serán recordados y admirados. Muchas gracias. Les vengo a hablar acerca de uno de los líderes del Grupo Norte. Asimismo, cursó estudios superiores en las Facultades de Letras y Jurisprudencia de la Universidad Nacional de Trujillo. Sin embargo, aunque completó los respectivos ciclos, prefirió consagrarse al periodismo. Fue partícipe del Grupo Norte, a quienes muchas veces acogió en su casa. Junto con Orrego, se convirtió en el animador de las inquietudes literarias del grupo y se encargó de la creación de las Escuelas Bellas Artes de Trujillo. Gracias. Ciro Alegría. Él era un gran admirador de Orrego, lo cual él por el ingreso a trabajar en el Grupo Norte. Él era el órgano, más que todo se encontraba en un momento muy crítico en la dictadura de Augusto, lo cual él inicia una vigorosa ofensa contra aquellos políticos y periodistas que no seguían dócilmente sus dictados. Esto inició con mucho entusiasmo y a tiempo completo sus tareas, y rápidamente pudo sobresalir entre sus compañeros gracias a su inteligencia y dedicación, y sobre todo su excelente plan. Las razones que tuvo Ciro Alegría para ingresar al Grupo Norte no tiene que ver solo con la búsqueda, sino más que todo quería un influjo espiritual y moral que tenía Orrego ante los jóvenes escolares y universitarios. Para Ciro Alegría, entrar al Grupo Norte fue una etapa que amplió su pensamiento ideológico y político, por los cuales se permitió convertirse en un gran redactor, y por las cuales fueron guiadas y perfeccionadas junto o por el filósofo Antenor Orrego. Hoy les estaré informando acerca de uno de los participantes del Grupo Norte que es Vladimir Montesi. Vladimir. El Grupo Norte o Grupo Trujillo, que escribe en el marco de fermento descentralizado que tiene vigencia en el Perú en los inicios del siglo XX. Bueno, en el célebre Grupo Norte, donde desarrolló su talento César Vallejo, conocido en los periódicos de Lima como Bohemia de Trujillo, que fue formado en 1914 por iniciativa de Antenor Orrego, mencionado como un grupo poético que tuvo una variedad numérica de
de integrantes, que fueron muy talentosos. Muchos de ellos acompañaron a Víctor Raúl Haya de la Torre y en experiencias cruciales como la reforma universitaria y la formación de unidades populares. González Prada incluso fueron fundadores y organizadores de APRA. Biografía de César Vallejo, un integrante del Grupo Norte, el cual surgió en 1915 en la ciudad de Trujillo. César Abraham Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco. Fue un poeta peruano y considerado como una de las grandes figuras de la lírica hispanoamericana del siglo XX. Culminó sus estudios primarios en el mismo Santiago de Chuco, pero desde abril de 1905 hasta 1906 estudió la secundaria en el Colegio San Nicolás de Huamachuco. Entre 1913 y 1914, Vallejo estudió la carrera de Filosofía y Letras en la Universidad de Trujillo, teniendo como compañeros de aula a los integrantes del Grupo Norte o Bohemia de Trujillo, como Víctor Raúl Haya de la Torre, Óscar Imaya y Federico Esquerre. En 1918, César Vallejo publicó su primer poemario, Los Heraldos Negros, en el que son patentes las influencias modernistas, sobre todo de Rubén Darío, a quien siempre admiró, y Julio Herrera y Racine. En 1920, acusado injustamente de robo e incendio durante una revuelta popular, César Vallejo pasó 3 meses y medio en la cárcel, durante los cuales escribió otra de sus obras maestras, Trilce 1922, un poemario vanguardista que supone la ruptura definitiva con el modernismo. En 1923, tras publicar las estampas y cuentos de escalas melografiadas y la novela corta Fabla Salvaje, César Vallejo marchó a París, donde conoció a Juan Gris y Vicente Huidobro, y fundó la revista Favorables París Poema 1926. Finalmente, César Vallejo falleció el 15 de abril de 1938 en París, Francia. Gracias. Hablaré un poco sobre la vida del personaje Óscar Imaña. Óscar Imaña nació en Hualcayo, Cajamarca, en 1983. En 1915 ganó los Juegos Florales de la Universidad Nacional de Trujillo con su composición Canto a la Primavera. Trabajó como magistrado en Cajamarca, desde donde siguió escribiendo poesía, colaborando con diversos diarios y revistas de la región. Fue miembro del Grupo Norte, fundado por Antenor Orrego y constituido inicialmente por César Vallejo, Raúl Haya de la Torre, entre otros. Imaya falleció en Lima en Hola, en este pequeño espacio les hablaré acerca del personaje sobre Alcides Espilosín Vega. Él nació en el departamento de La Libertad el 16 de agosto de 1895. Él fue un integrante principal del Grupo Norte y la generación del Centenario. Sus estudios los realizó en la Universidad Nacional de Trujillo. Él fue un poeta educador y político peruano. Como político, fue uno de los fundadores y dirigentes del partido aprista, llegando a ser diputado y senador del Congreso de la República de Perú. Su gran amigo fue César Vallejo, que siempre lo describió como un poeta extraño y a la vez toda una promesa. Él falleció a los 80 años el 27 de mayo de 1976. Gracias. Muy buenos días, queridos televidentes. En el programa del día de hoy hablaremos acerca de uno de los poetas que tiene una gran trayectoria, que es leído y estudiado en las grandes facultades. Hoy tendremos el honor de presentar a 4 conocedores, de los cuales nos contarán más sobre el escritor César Vallejo, del poeta y escritor César Vallejo. Adelante. Muy buenos días a todos. Para mí es un gran honor poder dar a conocer acerca de la vida de César Vallejo. Al igual que mis otros 2 colegas,
les contaremos sobre la vida de César Vallejo. Bueno, comencemos. Si bien sabemos que César Abraham Vallejo nació el 16 de marzo de 1892 y creció en Santiago de Chuco, Andes peruanos del Perú. Sus padres eran Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Curronero. No obstante, era el más joven de 11 hijos. Por consiguiente, sus abuelas eran indios nativos chimú y sus dos abuelos eran sacerdotes católicos. También les daré a conocer que él comenzó sus estudios en su pueblo natal en el centro escolar número 127 y terminó sus estudios secundarios en el Colegio San Nicolás de Huamachuco en el año de 1909. Muchas gracias, profesor Franz, por la información brindada. Ahora damos pase a nuestro siguiente conocedor de César Vallejo, al también licenciado Fran. Ay, me confundí. ¿Sí o no? De nuevo. Ya. No, lo voy a cortar. Lo vas a cortar, ¿no? Sí, dale, nomás. Muchas gracias, profesor Franz, por la información brindada. Ahora damos pase a nuestro siguiente conocedor de César Vallejo, al también licenciado Marco Antonio, que continuará con dicha información. Adelante, licenciado. Muy buenos días, queridos televidentes. A continuación les hablaré acerca de la finalización de sus estudios en el Colegio San Nicolás de Huamachuco en 1909. César Vallejo fue empleado en la oficina de notarios junto con su padre, donde tuvo complicaciones en el tema del presupuesto para sus estudios, ya que venía de una familia con pocos recursos, así que tuvo que salir de la Universidad de César de Trujillo por falta de dinero. Lastimosamente tuvo que regresar a su pueblo natal, donde trabajó como preceptor en un centro, y en ese año fue nombrado como bibliotecario de una sociedad de Trujillo, y que esa sociedad, por trabajar ahí dentro de unos meses, pudo ser secretario. También tuvo la gran oportunidad de mostrar algunos de sus versos que hoy en día son historias para nosotros y muy admirados por todo el mundo. Genial. Suena muy interesante todo esto que nos han venido informando sobre este escritor, de la cual recalca su gran carrera a lo largo de su trayectoria como poeta y escritor. Bien, sin más preámbulos, continuemos con la entrevista y también tenemos aquí al magíster Fernando, quien nos dará a conocer más acerca de cuáles fueron las obras más destacadas de César Vallejo. Adelante, magíster. Tu micro. Normal, ya. Eh, Hola, muy buenas noches con todos y muchas gracias por invitarme a este programa. Les pasaré a contar sobre sus obras que realizó César Vallejo durante la etapa de su vida, ¿no? Que como podemos apreciar, saber, Los Heraldos Negros, que fue una de sus primeras obras que salió en el año de 1918. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Este es el verso inicial y el final del poema, cuyo nombre da título al primer poemario publicado por Vallejo en su Perú natal, Los Heraldos Negros. Y por segundo tenemos, por otro punto, que es Trilce, que salió en el año de 1922. Amémonos los vivos a los vivos, que las buenas cosas muertas será después. Así reza el verso del poemario Trilce. Este es el contexto que denota la búsqueda a una creación poética personal y muy auténtica por parte del autor. Está considerado como uno de los poemas más importantes dentro de la vanguardia latinoamericana, ¿no? Y por otro punto tenemos que es el Tungsteno, que se publicó en el año de 1931. Esta novela social o novela proletaria escrita por el literario peruano fue publicado en Madrid. Ha sido reconocido como una de las obras más influyentes en el desarrollo de la narratividad de la corriente cultural conocida como el indigenismo. Y por otro punto tenemos la obra Denuncia los peligros y vejámenes a los que se exponía el Perú por la penetración imperialista ocurrida a través, sobre todo, las transnacionales de la minería. Eso sería por todo de mi parte. Gracias. Bien, y para concluir con dicha información ya brindada por nuestros grandes conocedores, tenemos al doctor Walter Miguel.
Adelante, doctor. Sí, bueno, como pues con esto vamos a finalizar que pues César Vallejos, él falleció en Europa. Él pues murió en París un viernes 15 de abril de 1938 eh, en París con un aguacero tal como lo presentía en su escritura, Piedra Negra y Piedra Blanca. Un día del cual tengo ya el recuerdo y en la actualidad es un recordado como un famoso escritor, actor peruano. Gracias. Muchas gracias a los conocedores que nos acompañaron el día de hoy para informarnos más acerca de su reconocido poeta escritor peruano, César Vallejo. Bueno, eso sería todo por hoy. Mi nombre es Ángela Carrasco y nos vemos en un siguiente programa. Gracias. Muy buenos días, queridos televidentes. El programa del día de hoy estaremos hablando acerca de uno de los poetas que tiene una gran trayectoria, que es leído y estudiado en las altas facultades. Hoy tenemos el gran honor de presentar 4 conocedores que nos contarán más acerca del gran poeta César Vallejo. Muy buenos días, licenciado Fran Ángelo. Cuéntenos un poco más sobre la vida del escritor y poeta César Vallejo. Adelante. Muy buenos días a todos. Para mí es un gran honor poder dar a conocer acerca de la vida de César Vallejo. Al igual que mis otros dos colegas, les contaremos sobre la vida de César Vallejo. Bueno, comencemos. Si bien sabemos que César Abraham Vallejo nació el 16 de marzo de 1892 y creció en Santiago de Chuco, Andes peruanos del Perú. Sus padres eran Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Gurrionero. No obstante, él era el más joven de 11 hijos. Por consiguiente, sus abuelas eran indios nativos chimú y sus 2 abuelos eran sacerdotes católicos. También les daré a conocer que él comenzó sus estudios en su pueblo natal, en el centro escolar número 127, y terminó sus estudios secundarios en el Colegio San Nicolás de Huamachuco en el año 1909. Muchas gracias, profesor Franz, por la información brindada. Ahora damos pase a nuestro siguiente conocedor de César Vallejo, al también licenciado Marco Antonio, que continuará con dicha información. Adelante, licenciado. Muy buenos días, queridos televidentes. A continuación, les hablaré acerca de la finalización de sus estudios en el Colegio San Nicolás de Huamachuco en 1909. César Vallejo fue empleado en la oficina de notarios junto con su padre, donde tuvo complicaciones con el presupuesto para sus estudios, ya que venía de una familia con pocos recursos. Así que tuvo que salir de la Universidad de Trujillo por falta de dinero. Lastimosamente, tuvo que regresar a su pueblo natal, donde trabajó de un preceptor en un centro, y en ese año fue nombrado como bibliotecario de una sociedad de Trujillo, que dentro de unos meses de trabajo pudo ser secretario. También tuvo la gran oportunidad de mostrar algunos de sus versos que hoy en día son historia para nosotros y muy admirados por todo el mundo. Genial. Suena muy interesante todo esto que nos ha venido informando sobre este escritor que recalca su gran trayectoria, ¿no? A lo largo de su carrera. Bien, sin más preámbulos, continuemos con la entrevista y también tenemos aquí al magíster Fernando, que nos dará a conocer más acerca de cuáles fueron sus obras más destacadas. Adelante, magíster. Hola, bueno, muchas gracias por invitarme al programa, ¿no? Al siguiente les pasaré a contar sobre sus obras de César Vallejo, que hizo durante su etapa de su vida, ¿no? En primero de todo esto, como sus poemas lo tenemos, Los Heraldos Negros, que fue uno de sus primeros, ¿no? Que salió en el año de 1918. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, este es el verso inicial y el final del poema cuyo nombre del título, el primer poemario publicado por Vallejo en su Perú natal, Los Heraldos Negros. Por otro lado tenemos la obra de Trilce, ¿no? Que fue publicada en el año de 1922 y amémonos los vivos a los vivos, que las buenas cosas muertas será después. Así reza el verso del poema Trilce. Este texto denota la búsqueda de una creación poética personal y auténtica por parte del autor.
está considerado como uno de los poemas muy importantes dentro de la vanguardista latinoamericana. Por otro lado, tenemos uno de sus poemas muy conocidos, de sus obras muy reconocidas, que es El Tungsteno, que fue publicado en el año de 1931. Esta novela social o novela proletaria escrita por el literario peruano fue publicado en Madrid, ¿no? España. Ha sido reconocida como una de las obras más influyentes en el desarrollo de la narratividad de la corriente cultural conocida como el indigenismo. La obra denuncia los peligros y vejámenes a los que exponía el Perú por la penetración imperialista ocurrida a través del largo de los años, sobre todo de las transnacionales de la minería, ¿no? Que fue uno de los golpes muy duros. Esta información de mi parte sería todo. Gracias. Muchas gracias. Y para concluir con dicha información ya brindada por los grandes conocedores, damos pase al doctor Walter Miguel. Por favor, doctor, adelante. Sí, como damos como finalizamos, que bueno, César Vallejos, pues él falleció en Europa, pues él murió en París un viernes 15 de abril de 1938 con un aguacero, tal como él mismo ya lo presentía en su escritura de Piedra Negra y sobre Piedra Blanca. Bueno, un día del cual se lo recuerda y pues como podemos ver que ya en la actualidad, hasta ahora mismo ya pues él es recordado como uno de los famosos y reconocidos escritor peruano. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros conocedores que nos acompañaron el día de hoy para informarnos más acerca de nuestro reconocido poeta y escritor peruano César Vallejo. Bueno, eso es todo por hoy. Soy Ángela Carrasco y nos vemos en un siguiente programa. Muchas gracias. Gracias. Excelente. Gracias. Mejor dicho, les comentaré lo que habla acerca de Vallejo y el Grupo Norte. Como todos sabemos, Vallejo fue incluido por Víctor Raúl Haya de la Torre, futuro mandatario de la Federación Nacional de Alumnos y descubridor del APRA. Órrego tenía más interés en ayudar y celebrar el desarrollo poético de Vallejo. Vallejo estudió en la Facultad de Jurisprudencias y Ciencias Políticas de la Universidad de la Libertad, los años 1915 y 1917. Con el tiempo, se hizo conocido como poeta en Trujillo. En los últimos destaca la crítica que perciben la revista literaria Variedades, sin una firma, de fecha 22 de septiembre de 1917. A raíz del poema El poeta a su amada. Esto es lo que Génesis nos comenta acerca de Vallejo y el Grupo Norte. El Grupo Norte fue un grupo intelectual que cohesiona una buena parte de literarios, artistas, filósofos, políticos e intelectuales de diversa índole del norte del Perú, especialmente del departamento de La Libertad, que surgió en 1915 en la ciudad de Trujillo y conocido al principio como la Bohemia de Trujillo o Bohemia Trujillana. En 1923 adoptó el nombre del Grupo Norte. Muchas gracias.